de lengua de señas mexicanas. Bueno, ya nos dijeron que le demos ahí entendido para la grabación. Esto, pues hay un intérprete del Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicanas, Asociación Civil, y más adelante le diremos que se presente. Y bueno, esperamos tener una mañana muy productiva con estas ponencias que hoy se presentan. Le pediré si no hay algo previo de ustedes para iniciar con la primer ponencia y pedirle a quien va a presentar la primer ponencia, yo la menciono y que se presente y nos diga de qué universidad es. ¿Sí? ¿Estamos listos para iniciar, compañeros ponentes? Si se sirven poner la manita ahí en reacciones. Bueno, nadie la levantó. Asumo que ya estamos listos. Bueno, una recomendación es que solo el ponente tenga el micrófono abierto para que no se vicie el sonido. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a disfrutar de la ponencia Discriminación de los niños y niñas en la pandemia por COVID-19 y le pedimos a la ponente que se presente y haga su presentación. Adelante. Hola, buenos días. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, se ve, nada más que no en modo de presentación, maestra. Ahí sí, ahí está. Y se escucha perfecto, adelante. Ok, muy buenos días a todos. Yo soy Paulina Flores Treviso, pertenezco a la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Filosofía y Letras, en la maestría en Investigación Humanística. Y mi tema es sobre la discriminación de los niños y niñas en la pandemia por COVID-19. Bueno, básicamente voy a abordar este tema desde esta cronología que vivieron los niños a través de la pandemia. Primeramente, en el momento 1, en el que se dijo que el virus no afectaba a los niños, que se volvió un mito. No sé si recuerdan que al principio de la pandemia pues se decía que no afectaba a los niños, que no había repercusiones en los niños. Sin embargo, este mito hizo que se invisibilizara la problemática de los efectos de la pandemia sobre el desarrollo infantil, ya que mientras por un lado se afirmaba esto, que la pandemia no tenía ninguna repercusión en la población infantil, por otro lado los estábamos aislando completamente, los estábamos privando de sus experiencias, que es la forma en que ellos adquieren aprendizaje, y se estaban cerrando escuelas en 107 países en el mundo, lo cual afectó a más de 680 niños alrededor de todo el mundo. Y más que nada, lo grave fue también cuando los martes de la salud que se le llamaban, el doctor López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de Salud en México, ratificó este momento mediante sus declaraciones en donde decía que el COVID no afectaba absolutamente nada a la población infantil, que incluso por cada dosis que se desviara a un niño o niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le estaba quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Entonces, desde aquí ya podemos ver en primer lugar, que se empezó a excluir a los niños de este derecho que ellos tienen a la salud. Con estas declaraciones se incentivó este incumplimiento efectivo de los derechos de millones de niños. De aquí nos vamos al momento 2, que fue cuando se dijo que los niños eran súper contagiadores, lo cual los estigmatizó, porque de un momento 1, en donde se decía que el virus no afectaba a los niños, se pasó al momento 2 a decir que eran portadores del virus asintomático. Y lo grave de estos momentos es que muchas veces no nos tomamos ni siquiera el tiempo para explicar qué es lo que estaba pasando a nivel mundial, cómo era la crisis, porque los niños básicamente solo estaban reteniendo estas consecuencias que eran tomadas desde una postura adultocentrista. Este momento 2 fue el momento de estigma y por consiguiente se tuvo un momento 3 en la pandemia, que fueron sus consecuencias e impactos psicológicos, en donde vimos una incidencia de trastornos mentales en niños que se elevó exponencialmente durante la pandemia.
Incluso un estudio describió que el 38% de un grupo de más de 3,000 niños se había sentido angustiado y el 24% deprimido durante la pandemia. Y su principal preocupación era el temor a que a sus familiares les pasara algo por COVID o que murieran. Básicamente estos fueron los 3 momentos que vivieron los niños durante la pandemia, como a grandes rasgos. Y de aquí voy a retomar el concepto de discriminación, que la discriminación es, en pocas palabras, obstaculizar, restringir o impedir el cumplimiento efectivo de los derechos de, pues, de cualquier individuo, ya sea por alguna característica física, y aquí voy a retomar la edad, porque fue el motivo por el cual pues se les impidió el goce de los derechos a los niños por su edad, por ser el grupo perteneciente a, valga la redundancia, a personas menores de 12 años. A pesar de que se decía que no había repercusiones sobre este grupo, se convirtió en el grupo de edad más perjudicado por la gestión del confinamiento. De hecho, un artículo reciente estima que la mortalidad infantil global podría... Se le fue el audio, Paola. Apago el Listo. micrófono. Listo, ¿verdad? Sí, ahí está escuchándose, adelante. Ok. Bueno, como mencionaba un artículo reciente, estima que la mortalidad infantil global podría aumentar por primera vez en más de 60 años, debido a estos efectos pues, que trajo consigo la pandemia. Y más que nada debido al estado nutricional infantil y a la falta de acceso a servicios básicos de salud. Y esto es muy evidente en nuestro país, ya que más de la mitad de la población vive en una situación de pobreza. Entonces, por consiguiente, ni siquiera se tiene este acceso a los servicios básicos de salud o de higiene que eran requeridos por la misma pandemia. Bueno, y estos fueron solo algunos de los derechos que se les restringió a los niños. El mismo derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, por el mismo confinamiento que se les aisló de sus experiencias de aprendizaje recreativas. También se motivó a que los niños tuvieran esta falta de interacciones sociales y sedentarismo, porque los niños realmente estuvieron 2 años desde la casa viviendo sus experiencias de aprendizaje y de vivencias en general. También se les privó su derecho a la educación, derecho a una vida libre de violencia, a la integridad personal, al esparcimiento, a la participación, a la asociación y reunión, y el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, ya que en más de 20 países ni siquiera se tiene acceso a Internet. Entonces, esto fue uno de los datos relevantes también a nivel mundial sobre la pandemia. Hoy en día, a pesar de haber transcurrido más de 2 años de los inicios de la pandemia, se sigue restringiendo este derecho que los niños tienen a la salud y a la seguridad social. ¿Por qué? Porque en nuestro país todavía pues, no son vacunados los niños. Solo se vacuna a las y los adolescentes a partir de los 15 años y a los adolescentes con alguna comorbilidad, o si no a las adolescentes embarazadas, pero aún así esto deja desprotegidos a más de 16 millones de niñas y niños en México, cuando se supone que uno de sus derechos principales es este derecho a la protección de la salud y seguridad social, y aún ya van prácticamente más de 2 años y medio casi de la pandemia, y los niños siguen sin ser vacunados. Y esto es como una breve aportación que hace el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que nos menciona la relevancia que tiene el incluir a la población infantil, el tomarlos en cuenta para poder hacer políticas públicas y estrategias preventivas, porque es una población muy vulnerable y a la vez sumamente importante en nuestra sociedad. Igual nos invitan a participar
en la elaboración de estas estrategias preventivas, pero sin ignorar sus puntos de vista. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos estar haciendo estrategias tomadas desde la postura de adultos, pero en realidad no sabemos cómo es esta percepción que están teniendo los niños, esta interpretación de la realidad que ellos están teniendo ahorita. Y es un punto de vista muy importante que necesitamos retomar para poder elaborar estrategias preventivas. También retoma este punto que es muy importante, que el sano desarrollo de los niños es crucial para el futuro bienestar de cualquier sociedad. Y puse este resaltado que dice que las investigaciones sociales indican que las experiencias tempranas de los niños influyen considerablemente en su desarrollo. El curso de su desarrollo determina su contribución o el costo a la sociedad a lo largo de sus vidas. Y si nos permitiéramos ver la elaboración de estrategias políticas desde esta visión, podemos ver que un sujeto sano le implica mucho menos costo al Estado desde sus primeras etapas, porque un adulto con algún trastorno, ya sea con alguna comorbilidad, algún trastorno de aprendizaje, de conducta, va a generar más del doble del costo para el Estado. Entonces, si partimos desde esta idea, se puede abordar, se pueden retomar la relevancia que tiene poder implementar políticas preventivas antes que de resolutivas ya hacia los problemas. Y ya como conclusión pongo este enfoque que propone UNICEF, que se basa en los derechos de los niños y las niñas para el desarrollo de estas mismas estrategias, políticas, programas y proyectos. Básicamente tiene como objetivo establecer metas a largo plazo claramente definidas para el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todas las circunstancias, así como un conjunto de estándares para medir los avances y progresos. También identificar responsabilidades de los gobiernos, las organizaciones, la sociedad civil, del sector privado, comprometiéndolos para la acción. Y ya como conclusión, nada más quiero dar un dato que ahorita actualmente en México tenemos 16 instancias que son las encargadas de medir estos datos relevantes a la población infantil, las cuales ahorita tienen datos considerablemente diferentes. Entonces no podemos trabajar desde aquí. ¿Por qué? Porque los principales proveedores de información pues están obstaculizando esta parte para la ejecución de estrategias o políticas públicas, porque no podemos partir ni siquiera de datos que sean comparables entre ellos mismos. Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina Flores Treviso, por su presentación. Estoy viendo aquí en el chat que somos 38 personas que estamos en esta mesa. Les pediría que si tienen algún comentario o alguna pregunta, la vayan elaborando, la pueden poner en el chat, y si no, al final, si vamos con esta premura del tiempo tan bien organizado, que son los 10 minutos por presentación, podríamos tener un espacio para hacerlo a micrófono abierto. Muy bien, vamos a pasar con la siguiente ponencia, titulada Necesidad de implementar programas permanentes para la sensibilización de los integrantes de la comunidad universitaria en torno a la inclusión de personas con discapacidad. Y le pedimos a la ponente que sea tan amable de presentarse y decirnos de dónde viene, de qué universidad. Buenos días, mi nombre es Claudia Patricia González Cobos y vengo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua y comparto coautoría de esta ponencia con Roberto Aude Díaz. No sé si puedo comenzar. Adelante. Gracias. Nada más si me pudieran decir si estoy compartiendo adecuadamente. Sí, está compartiendo y se escucha bien. Ok, muchas gracias, muy amable. La educación es un derecho humano fundamental, así reconocido a nivel internacional por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Se establece su gratuidad, obligatoriedad para el nivel elemental como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad, el respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales, tolerancia, comprensión y mantenimiento de la paz. Se ha reafirmado en numerosos tratados internacionales como la Convención contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño, entre otros muchos. En estos tratados se establecen, entre otras cuestiones, voy a mencionar las más básicas, una educación básica y media superior, accesible a todos y un acceso equitativo a la enseñanza superior. Afirman que la finalidad de la educación es promover la realización personal, robustecer el respeto de los derechos humanos y las libertades, habilitar a las personas para que participen eficazmente en una sociedad libre y promover el entendimiento, amistad y tolerancia. En el ámbito nacional, el artículo 3 constitucional reconoce el derecho a la educación y establece la obligatoriedad para el Estado mexicano de otorgarla en todos los niveles, desde la básica hasta la media superior, que son obligatorias, y la superior, que solo lo será para el Estado. La educación que imparte el Estado será obligatoria, universal, equitativa, inclusiva, intercultural, pública, integral, gratuita y laica. La Ley General de Educación reconoce el derecho a la educación y prevalece un proceso centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral, a la adquisición de conocimientos significativos y basado en el respeto a la diversidad. Se prioriza el fomento de una educación con identidad, sentido de pertenencia y el respeto a la interculturalidad, que promueve el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. De acuerdo a la Convención para eliminar la discriminación en la enseñanza, ¿sí? La discriminación en la educación es toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza. También aquella que excluya a una persona o a un grupo del acceso a diversos grados o tipos de enseñanza, a limitar a un nivel inferior la educación de una persona o grupo, a colocar a una persona en una situación incompatible con la dignidad humana o instituir o mantener sistemas de enseñanza separados por personas o grupos. De acuerdo a la Ley General de Educación, se considera que la educación será inclusiva al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, y así eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la participación, para lo cual se adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y ajustes razonables. De igual manera, la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad establece que la educación inclusiva es aquella que propicia la integración de las personas con discapacidad a los planteles de educación. ¿Qué se considera por ajustes razonables? Los ajustes razonables son las modificaciones y adaptaciones necesarias para los casos particulares, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones y los derechos humanos y libertades fundamentales. Dentro de el marco legislativo que genera la educación universitaria, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que el acceso a estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Así que los estados deberán garantizar condiciones equitativas, social y económicamente hablando, para el acceso a una educación superior. En cuanto a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ¿sí? Se establece que la educación universitaria deberá ser igualitaria, estableciendo condiciones de acceso igualitario a las categorías de personas vulnerables dentro del nivel de educación superior, así como entornos de aprendizaje adecuados para responder a las necesidades de los educandos, creando entornos de aprendizaje incluyentes, seguros, no violentos y eficaces. Dentro del ámbito nacional, el artículo 3 constitucional y la Ley General de Educación Superior sientan las bases para que la educación superior sea universal, pública, inclusiva, gratuita y laica, basada en el respeto irrestricto de la dignidad humana, la igualdad sustantiva y la inclusión,
con un enfoque de derechos humanos, fomentando el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de solidaridad. Así, existe un gran marco legislativo que circunscribe a este derecho humano, tanto nacional como internacionalmente hablando. Pero la inclusión no debe centrarse exclusivamente en normas jurídicas que la tutelen. También deben establecerse programas y políticas que permitan el goce irrestricto de estos derechos para todos. Una educación de calidad basada en un enfoque en derechos humanos significa que estos se aplican de manera transversal a todo el sistema educativo y en todos los contextos sociales, culturales y de aprendizaje. Durante esta coyuntura generada por la pandemia y las acciones tomadas como contingencia sanitaria, se puso de manifiesto la gran brecha existente en los estudiantes universitarios. No todos contaban con el mismo acceso a la educación. La pandemia generó fuertes problemas económicos, de desempleo, acceso a Internet, contar con dispositivos electrónicos que facilitaran el acceso a la educación en línea fueron condicionantes para la permanencia de los estudiantes universitarios. Y si a eso le sumamos que ya se contaba con alguna otra condición que los pusiera en desventaja, teníamos serios problemas de acceso a la educación universitaria. Si bien el acceso a la educación universitaria, como lo dice la Constitución, depende de los méritos y capacidades individuales, es innegable que en México se viven contextos muy desiguales, donde las personas, en especial las que pertenecen a grupos vulnerables, se encuentran en desventaja. La propuesta que nosotros presentamos se basa en una experiencia que se tuvo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el año 2015, en el mes de mayo, donde se utilizó una campaña que tuvo por denominación Comparte mi sentir. En ese tiempo, la facultad tenía varios estudiantes en su matrícula con discapacidades motrices o visuales. Se organizó y se desarrolló esta actividad teniendo un acercamiento previo con los estudiantes para conocerlos, hacerlos partícipes, escuchar de viva voz su experiencia. Durante varios días tuvimos actividades en las que se utilizaron cajones de estacionamiento ordinarios por sillas de ruedas que evitaron su uso. Con el apoyo de la planta docente, se autorizó ingresar a distintas clases en las cuales se les vendaron ojos a estudiantes, mientras que el docente continuaba la clase de manera habitual. Incluso se desarrollaron exposiciones de algunos estudiantes con los ojos vendados, con la intención de que pudieran sentir de manera directa las dificultades que tendría un estudiante con discapacidad visual. Aunado a ello, se organizaron recorridos por los espacios de la facultad, tanto con los ojos vendados como en sillas de ruedas, mismos que fueron debidamente supervisados para evitar accidentes y que pusieron de manifiesto lo complicado que resulta el tránsito al contar con discapacidades. Por último, nuestros estudiantes con discapacidad compartieron de viva voz su experiencia como estudiantes universitarios con discapacidad, los retos que habían enfrentado dentro y fuera de la institución y nos instruyeron sobre el trato que podemos brindar en caso de pretender auxiliarlos en algún contexto, situación que resultó muy interesante y enriquecedora. Como conclusiones, ¿sí? Tomando en consideración dichas experiencias y la normatividad jurídica aplicable, dentro de las conclusiones encontramos que resulta necesario que la infraestructura de las universidades atienda las necesidades que tienen las personas con diferentes discapacidades, tanto en las aulas como en los espacios comunes. La inclusión no se limita a adecuados espacios. Se requiere capacitación a la planta docente para la correcta atención a estudiantes que presenten alguna discapacidad, tanto para el desarrollo de las actividades propias de la clase como para la evaluación. Resulta indispensable escuchar a aquellas personas con discapacidad o a instituciones que los puedan representar, a efecto de identificar de qué forma atendemos adecuadamente sus necesidades. Y la inclusión educativa no se limita al aula, debe permear en todas las actividades que se desarrollan en la universidad, así como en todas las personas que integramos la comunidad universitaria, planta docente, administrativa y la comunidad estudiantil. Como propuesta, ya para terminar, se propone que las IES deben desarrollar de manera permanente programas de sensibilización y concientización como parte de la formación brindada a los estudiantes. Se requiere un cambio cultural y político en la práctica que debe iniciarse mediante la sensibilización, concientización correspondiente para que pueda convertirse en acciones concretas y habituales en las instituciones de educación superior, que permeen en la formación para la vida que reciben los estudiantes universitarios y permitan una efectiva inclusión en las personas que tienen alguna discapacidad o factor que impacta en su instrucción universitaria. Es cuanto. Muchas gracias, Claudia Patricia González Cobos y Roberto Aude Díaz por la presentación de esta ponencia.
ajustado al tiempo, no hubo necesidad de decir faltan minutos ni nada. Les recuerdo que está abierto el chat para cualquier comentario o pregunta que deseen hacer. Muy bien, pasaríamos a la tercera ponencia, que lleva por título Transformación de la práctica docente, y le pediríamos a Yumirce Moreno que se presente. Bueno, sí se encuentra Yumirce Moreno, que la estaba buscando en el chat, pero no la encuentro, aunque a veces ponen otro nombre. No, doctor, con el nombre con que viene en el programa no aparece en el listado de participantes. Solicitamos, por favor, que pongan su nombre correctamente, que y pues vamos a sacar la información para las constancias. Muchas gracias, compañera Ariana Vega. Es el soporte que tenemos, muy amable. Entonces, vamos a dejar pendiente a esta ponencia de Yumirce Moreno, y si se presenta más adelante, pues tendríamos el tiempo. Y pasaríamos a la siguiente, que es la ponencia Proceso de calidad en seguimiento al programa de inclusión de la FIME. Ahí nos dirían qué significan las siglas. Adelante. Si es tan amable de presentarse, Claudia. Sí, buen día. ¿Sí se está compartiendo correctamente? Sí, no en modo presentación. No, ok, perfecto, gracias. Y se escucha muy bien el audio. Adelante. Perfecto. Bueno, me presento, Claudia García Ancira, catedrática de la FIME y subdirectora del área de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social. Las siglas FIME es Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un gusto estar aquí con ustedes. Esta presentación habla sobre una experiencia de un programa de inclusión que hemos implementado en la FIME. Cabe mencionar que nosotros desde el 2018 incipientemente teníamos acciones para empezar a trabajar sobre ajustes razonables con los docentes para poder hacer una integración efectiva con nuestros estudiantes o posibles estudiantes de la FIME. Como introducción, bueno, yo creo que esto ya está un poquito de más, lo ha hablado mi tocaya Claudia también, que habla sobre la inclusión educativa, pues es una realidad que es latente y se tiene que contar con programas específicos que procuren pues plenos desarrollos inclusivos, realmente que no nada más sean políticas públicas, sino que realmente se haga algo dentro de las instituciones de educación superior. Sobre todo, creo que estos programas de inclusión están muy, como decía la compañera, en la parte de los niños. Creo que en las escuelas desde hace muchos años se han estado planteando estrategias, y en las instituciones de educación superior también, pero creo que es una realidad que cada vez están llegando más estudiantes con alguna condición, no propiamente con una discapacidad, sino con una condición. Aquí en el programa de la FIME tomamos en cuenta las condiciones que se pueda estar tocando un estudiante o bien alguna discapacidad. Bueno, dentro de esto son procesos que se tienen que identificar y responder las diversas necesidades de todas las personas con alguna discapacidad dentro del sector educativo. Y se tienen que responder a esas necesidades, sí, a través de una mayor participación entre el aprendizaje, la cultura y las comunidades, reduciendo realmente esas brechas, ¿no? Esas brechas que se tienen de educación con este tipo de sectores. ¿Qué se tendrá que hacer? Pues hacer cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias. Al hablar de cambios, ahorita que entremos al procedimiento,
al proceso. No hablamos de un cambio drástico en el contenido, porque entonces no podríamos las instituciones de educación superior tener estas estructuras para personas con discapacidad y la estructura para las personas que no tengan una discapacidad o una condición. Por lo tanto, la estructura es la misma, pero sí tendremos que estar haciendo los ajustes razonables, como bien comentó Claudia. Paso enseguida. Nuestro proceso es un proceso que se divide en diferentes pasos. Uno de los primeros pasos es el seguimiento al aspirante de un programa de inclusión en la FIME. Nosotros, al inicio en el 2018, como comenté, así iniciamos. Realmente nosotros iniciamos dándole un seguimiento a estos estudiantes que son aspirantes, que vienen de alguna preparatoria, porque los papás se acercaban con nosotros, o bien por parte de otra entidad de la universidad nos hacían llegar a estos jóvenes. Entonces, nosotros en el año 21 se generó ya el proceso como tal. Nosotros estamos certificados en ISO 9001, en ISO 21000, en ISO 14 y en ISO 45. Y entonces esta parte de este proceso está alineado a ISO 21000. Nosotros lo que estamos buscando desde que inicia, desde que puede ser un posible estudiante, identificar cuál es su discapacidad. Entonces aquí pues es el apoyo. El estudiante con discapacidad o algún familiar se acerca con nosotros a la Coordinación General de Inclusión, que depende de mi área, o bien a la Coordinación de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidades y Adultos Mayores. Esta es una coordinación que está dentro de la institución, es de la UANL. Ya que nosotros tenemos esa entrevista o nos llega esta información, tenemos estos datos, entrevistamos y checamos el apoyo que se requiere. Se hace una entrevista con los padres de familia, o bien si fue llegada por la parte de la Coordinación de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad Adultos Mayores, nosotros leemos cuáles son los requerimientos que se requieren. Para estos requerimientos nosotros tenemos ciertas, ahora sí, ajustes razonables para poder aplicar el examen del Ceneval. Entonces nosotros hemos tratado de buscar que nosotros el examen del Ceneval, poderlo llevar a cabo en un lugar con un profesor, si es que así son las necesidades. El siguiente es al estudiante del primer semestre. Los estudiantes del primer semestre, cuando ya realmente son admitidos, porque la otra es presentan su examen, ya que son admitidos, nosotros lo que hacemos es que realmente revisamos, hay una encuesta que los estudiantes ponen si tienen una discapacidad, y nosotros lo que hacemos es revisar si realmente dicha discapacidad es real, porque a veces ponen que necesitan lentes y realmente no entran en este grupo de personas con alguna discapacidad en el programa de inclusión. Luego después se realizan las entrevistas al estudiante, se hace un listado con la discapacidad que se pudiera tener, incluye la materia, el nombre completo, la carrera, el contacto, una serie de cosas, y todo eso se le manda a la UANL, acá con el centro, la coordinación de inclusión, para que ellos realicen unas entrevistas y nos digan cuáles son las pautas que nosotros como institución tendremos que seguir para empezar a generar, ahora sí, la redacción del oficio personalizado. Se genera un oficio personalizado por cada estudiante de inclusión. Este oficio puede ir cambiando dependiendo cómo vaya cambiando su transición en el transcurso de su trayectoria académica. Después se hace un apoyo al estudiante de inclusión al momento de inscripción, ya que pues es la primera vez, pero aún así se les invita, nosotros capacitamos, a rato vamos a ver la capacitación, a un grupo de docentes, y por lo tanto se les invita a que inscriban sus materias con ese grupo de docentes, y se le da seguimiento durante todo el semestre. El seguimiento al estudiante de reingreso, lo que se hace es que nosotros hacemos una reunión antes de que inicie el semestre con ellos para preguntarles cuáles son las materias que quieren cursar el siguiente semestre, para ver si de estas materias ya están capacitados sus profesores.
De no ser así, se les invita que, otra vez, que entren a una capacitación los profesores o bien que los estudiantes pudiesen estar dentro de, con un programa o con una asignatura con un profesor capacitado. Tiene el listado de estudiantes a cursar, se hace una serie de procedimientos, se apoya al estudiante en la reinscripción. Aquí lo que buscamos es que, para que FIME es muy grande, FIME tiene 25,000 estudiantes, es muy grande, son muchos días de inscripción y por lo tanto se les pide a ellos que se inscriban el primer día, en las primeras horas, para que no haya grupos cerrados y no batallen tanto al momento de hacer su inscripción. Y después se le da seguimiento durante todo el semestre de si tienen alguna duda en dado momento para alguna orientación en cuanto a apoyos académicos o administrativos, o en caso de ser necesario se redirecciona hacia un tutor o hacia un psicólogo. Después tenemos el seguimiento a finalizar la carrera, en donde buscamos que ellos contesten una encuesta de seguimiento de egresados, que también está dentro de, esta encuesta está dentro de ISO 9001, para poder, y bueno, ISO 21000, para poder nosotros analizar cuáles son las mejoras que podría tener la facultad en su programa educativo. Y por otro lado, tenemos la cuestión de la bolsa de trabajo de la FIME, en donde la coordinación de bolsa de trabajo, en el momento que hay una vacante, se nos comunica a nosotros para nosotros poder decirle a nuestro egresado y pedir su currículum y dar el caminito a búsqueda de carrera. Por otra parte, tenemos el seguimiento al docente. Al docente se le notifica que tiene un estudiante del programa de inclusión, se le da ese oficio personalizado, se les dice cuáles son las áreas en las que se puede mejorar, se les dice cuáles podrían ser los ajustes razonables. Luego se atienden las solicitudes particulares, porque puede ser que en el trayecto de nosotros no tengamos detectados a todos los estudiantes y puede ser que un docente detecte a un estudiante que pueda ingresar al programa de inclusión, se les atiende. Y también tenemos un programa de capacitación continua del docente, en donde se dan temas de derechos humanos, el de MOOC, que de MOOC es específicamente con alumnos con TDA, que nosotros tenemos una cantidad de alumnos altos en TDA, y tenemos el diplomado en inclusión educativa. Estas capacitaciones pues se realizan dependiendo de las necesidades, tratamos de que sea al semestre al menos una de estas, ya sea el de derechos humanos, el de autismo o bien el del diplomado. Y bueno, ya se me acabó el tiempo, puse mi cronómetro, pero justo terminé. Y bueno, nada más dejo como un comentario, ¿verdad? Como fomentar la diversidad y la inclusión requiere una participación activa en entornos como la familia, la educación, el trabajo y en general todos los procesos sociales, culturales y las comunidades. No dejemos esto nada más a gobierno, o a autoridades. Tendremos que estar inmersos todos, si no esto no podrá existir un cambio. Y recordemos que aunque nosotros sembremos 20 semillas y se dio una, ya empieza a florecer algo. Muchas gracias. Aquí dejo la referencia bibliográfica y pues gracias por estar aquí. Muchas gracias, Claudia García Ancira, y qué bueno que nos recuerda nuestro compromiso social, ¿verdad? En esta tarea de ser docentes, porque a veces también le dejamos la responsabilidad siempre al otro. Muy bien. Bueno, no vi que se sumara la compañera Yumirce Moreno, no sé, Ariana Vega, si la vio. Por No, ahí aún no se une, profe. Bueno, entonces pasaríamos a la siguiente ponencia, que se titula Inclusión, una política pública, solo eufemismos o una corresponsabilidad social. Y les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, ya tenemos 2, y bueno, como vamos a tener un espacio, tal vez las hagamos alguna otra a micrófono abierto. Entonces le pedimos a la ponente que se presente y nos diga de dónde viene. Maestro, no sé si le compartió mi presentación la licenciada. Soy una persona con discapacidad visual
y me dijeron que me iban a hacer favor de proyectar ustedes. No sé si la tengan. Sí, Margarita Olvera Soy Rocha, Margarita. le están Ok. presentando y le va a apoyar la compañera Ariana Vega. Entonces, Muchísimas gracias, para que señorita. siga la comunicación, Ariana. Adelante. Bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Margarita Olvera Rocha. Tengo formación como trabajadora social y actualmente laboro en la ciudad de Querétaro, en la USAER 20, que corresponde al Departamento de Educación Especial de la UCEBEC. Sin embargo, mi trabajo es un trabajo aún incompleto, es una mirada muy personal, no es un trabajo de investigación, es un trabajo que quedó inconcluso al titularme de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sin embargo, bueno, está en proceso y hoy vengo a compartirlo con ustedes. Bien, el tema es desde una pregunta retórica, si la inclusión es una política pública, solo eufemismos, o una corresponsabilidad social. ¿Me puede poner la diapositiva 2, por favor? La inclusión educativa es un proceso orientado a garantizar el derecho a una educación de calidad a todos y todas las estudiantes en igualdad de condiciones, prestando especial atención a quienes están en situación de mayor exclusión. La siguiente, por favor. Dice Pizarro, los paradigmas cambian cuando el modelo dominante pierde su capacidad para resolver problemas y para generar una visión positiva del futuro. Y bueno, justamente quise iniciar con estos conceptos porque hablar de inclusión, desde mi punto de vista, es un avance abismal de cuando yo estudié la primaria, que había segregación de discapacidades, es decir, los ciegos estábamos en una escuela, los de discapacidad auditiva estaban en otra y así. Había escuelitas para cada discapacidad. Sin embargo, ahora hablar de inclusión, pues justamente incluye a todas las minorías, no solamente a las personas con discapacidad, no solamente para las personas con discapacidad, sino para todos los grupos vulnerables. Y esto nos habla justamente de esta apertura, de esta evolución en la inclusión. El concepto inclusión es un concepto contemporáneo, evolutivo, que nos permite involucrar a todos. Es un reto social pragmático. Más allá de las políticas públicas, nos implica involucrarnos a todos. Justamente este trabajo yo lo baso en autores contemporáneos como Habermas, Adorno y Apple. Pero justamente Habermas nos habla desde la ética discursiva su pensamiento ideológico nos permite comprender la comprensión entre los individuos desde el diálogo, en donde considera aspectos importantes. Acción instrumental.
en donde va encaminada a la ciencia y a la técnica, en donde de manera individual los individuos experimentan con ellos. Acción comunicativa, dirigida a su relación con los otros y sus entornos. Y la interpretación dramatúrgica, en donde van involucrados sus emociones, sus sentimientos, su sentir. La siguiente, por favor, maestra. Listo. Ok, gracias. Retomo a Rousseau, quien dice, el hombre deberá olvidar su individualidad para poder buscar el bien común. Y justamente yo le apuesto a esta posibilidad desde la sociedad cambiar nuestras formas de pensar con referencia a las minorías. Pues tendremos grandes alcances como sociedad. La siguiente, por favor. El cuidado del otro implica, primeramente, reflexionar sobre las ideas concebidas de lo que pensamos de la diferencia desde nuestra cultura que no nos permite avanzar. ¿Cuáles son aquellas acciones que son injustas? Una persona puede ser altamente inteligente y creativa, pero si no es cuidadoso y no considera necesario incluir a los demás, entonces hay limitantes. La siguiente, por favor. Muy bien, todo recto. Llegamos a ese desparpajo. Bien, las humanidades no humanizan. Necesitamos ir al campo de acción, en donde todos estamos inmersos, aceptando la diversidad y las desigualdades. Y justamente este autor nos habla de su vida. Él fue judío y siempre se la pasó huyendo de que lo mataran. Sin embargo, cuando se dio cuenta, ya a cierta edad, se dio cuenta que no había realizado nada por los demás y que solo se había preocupado en su individualidad al estar cambiando de ciudades para no ser víctima de la situación. Ok, la siguiente, por favor. Hace ratito hablaba al inicio del concepto de eufemismos. Si bien es cierto que en nuestra sociedad ha habido una evolución a partir del concepto de inclusión, porque anteriormente llegó a llamarse dentro de educación especial integración, y a las personas con discapacidad se nos denominó o se nos ha denominado de muchas maneras: persona con capacidades diferentes, persona con capacidades únicas, persona con necesidades educativas especiales. Si bien es cierto que ahora el concepto de inclusión nos da un sentido más amplio, también es cierto que a partir de esta historicidad de conceptos, a veces el concepto de discapacidad o el concepto de ciego, el concepto de discapacidad motriz y cada una de las discapacidades
al estarle dando tantos nombres, no tiene una claridad en la sociedad. Y creo que es necesario que la gente, que nuestra sociedad tenga claridad en lo que es la condición que presenta cada uno y darle el nombre, pues como es. A veces hay el sentir de que si me dicen ciega, están como ofendiendo. Y creo que al momento, desde la parte argumentativa, desde la parte de tener claridad, podemos encontrar más sencillez para las acciones que necesitamos en contextos tanto como la escuela, como la familia, como la sociedad en general. Y el concepto finalmente solo es eso, un concepto. Las acciones y las formas de comportamiento hacia nosotros va a tener un efecto distinto. Una parte de mi trabajo iba enfocado a esta parte de los eufemismos exacerbados, maquillando, intentando hacer menos doloroso el concepto, como lo hice un ratito. Si pudiera ir cerrando su presentación. Sí, Margarita. ya voy a acabar. La siguiente, por favor. Sería la última, maestra, por favor. Bueno, finalmente cierro mi participación diciendo que en la medida en que nosotros podamos brindar apoyos a quienes necesitan y se encuentran en una condición distinta, podremos ser más libres. Y bueno, dice, a lo largo de la historia, concebimos que las minorías experimentaran mayores niveles de discriminación, de exclusión y desigualdad. Al brindar algunos apoyos, seremos más libres. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su presentación, Margarita, y por ubicarnos si la inclusión es un eufemismo que se expresa con palabras bonitas y muy rimbombantes o verdaderamente debe ser o es una corresponsabilidad social. Gracias. Bueno, hemos concluido la presentación de las ponencias. En el chat hay dos preguntas. Una que está direccionada a a Paulina González. No, ya me confundí. Déjeme mejor la leo. Una que está aquí. Dice, pregunta para Paulina. Se la hace René Manuel Delgado Hernández. ¿La discriminación a la que haces referencia la atribuyes a la ignorancia o encuentras un componente ideológico u de otra naturaleza? Y luego, sería para Paulina y junto con una que le hacen a la maestra Cobos. Aquí va. Bueno, si quiere dar respuesta, compañera Paulina, y luego busco la de la maestra Cobos. Una pregunta que le hicieron aquí en el chat. ¿Pudiera repetírmela? Es que me sacó la sesión ahorita y no he podido ver las preguntas del chat, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. La discriminación a la que haces referencia, ¿la atribuyes a la ignorancia o encuentras un componente ideológico o de otra naturaleza? Pues creo que son bastantes factores a los que se pueden atribuir. Sin duda aquí en México creo que uno de los más relevantes es la misma violencia que se está presentando, que no permite la ejecución como efectiva pues de estas políticas y de las declaraciones que existen a nivel internacional.
para la protección de los derechos de los niños. Es una de las que yo encuentro que es la más relevante, pero sin duda también se puede atribuir al factor de la ignorancia. Muy bien, gracias por su respuesta. Y Ariana, si me ayuda a encontrar la pregunta que le hacen a Claudia Patricia González Cobos. Claro que sí, maestro. Aquí está. Para Claudia Patricia, la pregunta la hace Carla Muela de la UPESH y la UASH y dice: muy buen día, Carla Muela Esparza de la UPESH y la UASH. El regresar a las aulas de forma presencial ha permitido detectar alumnado con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, si las instituciones de educación superior no cuentan con un programa institucional inclusivo, no realizan el diagnóstico necesario para dicho fin, además, si no es su urgencia de momento el atender a la diversidad debido a muchas razones políticas, ¿qué estrategia puede sugerir para el profesorado para atender a las diferentes necesidades educativas específicas una vez que se detectan dentro del aula? Por ejemplo, una alumna o alumno con discapacidad auditiva no puede atender el contenido que se desarrolla en clase debido a que no se escucha ni entiende lo que dice un profesor, por lo que el cubrebocas no le permite escuchar bien ni leer los labios para comprender lo que él dice o dice la maestra. Gracias. Bueno, en lo particular, a nosotros con la experiencia como docentes, a mí me ha tocado tanto la experiencia como docente universitario como en una experiencia maravillosa que tuve hace tiempo. Era maestra de educación secundaria y me tocó tener personas con discapacidad dentro del aula. Y pues uno como docente, cuando no hay programas que aborden, ¿verdad? Las situaciones, pues tienes que ingeniártelas de mil maneras. En lo particular, yo siempre hago la presentación del material escrito en diapositivas y también audiovisuales, audio, porque también me ha tocado tener alumnos que tienen discapacidad visual. Me ha tocado tener alumnos con discapacidad motora, en donde me he tenido que ingeniar porque no pueden escribir, no pueden manipular sus manos, y entonces he tenido que adaptarme para hacerles exámenes especiales en línea, con aditamentos especiales. Entonces, pues yo creo que uno como docente tiene que ingeniárselas, ¿sí? Y también hacer, pues, este tipo, la verdad es que agradecer a la Facultad de Filosofía, porque este tipo de eventos son importantes para, como decían en mi ponencia, para sensibilizar y concientizar no nada más a los docentes, sino a las instituciones y al alumnado, porque sí, también en cuestiones de discriminación, ¿verdad? Que tienen que ser inclusivos y que por ahí comentaban no recuerdo si fue en la conferencia temprano, decían que no quieren hacer equipo con los alumnos que tienen discapacidades, ¿no? Entonces, es importante concientizar a la población estudiantil también en esta situación. No sé si con eso respondo. Muy bien, muchas gracias, Claudia Patricia González. Y tenemos una mano levantada de Claudia García Ancira de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Adelante. Sí, nada, para complementar un poco lo que comentan. Definitivamente que o sea, nosotros que empezamos estos incipientes en el 2018, pudimos detectar muchas áreas de oportunidad, obviamente, porque estábamos presencialmente. Al momento de irnos a distancia, efectivamente que se generaron una serie de problemas porque no se tenían detectado a veces ni siquiera los jóvenes, ¿no? Los jóvenes no se acercaban con uno porque eran jóvenes que ya estaban a lo mejor en la FIME, en las instituciones, y habían sido calladitos porque siempre ha sido etiquetado, y sobre todo a las personas que no está tan visual su discapacidad o su condición, y entonces ahí pasan a veces desapercibidos. Y cuando empezamos a generar este programa un poquito más abierto, un poquito más de, oigan, tenemos esto, hay esta participación, tenemos estos cursos, como que los estudiantes dijeron, y cuando nosotros empezamos la estrategia de decir, si estás dentro del programa de inclusión, nosotros te podemos brindar apoyo al momento de la inscripción y te vas a inscribir
al inicio, porque acá en la FIME, como les comento, son 25,000 estudiantes, bueno, son 22,000 de licenciatura, más unos de educación continua y otros de posgrado. En total son aproximadamente 25,000 estudiantes. Pues se te van, no los tienes ubicados. Al momento de nosotros decir esto, pues ellos dicen, pues en lugar de que me inscriba al último porque tengo malas calificaciones, pues si pertenezco al programa de inclusión, me pueden tomar en cuenta, ¿no? Pero obviamente pues tiene que haber todo un diagnóstico, como bien lo comentaba Carla. Nosotros estamos buscando este diagnóstico en donde nos dicen qué ajustes razonables tiene que hacer el profesor. Y a lo que quiero cerrar es que, por ejemplo, esto había estado en línea, estos 2 años pues, que estuvimos en línea, unos chicos aún así se quisieron quedar en línea, otros sí dijeron, me voy al aula, y nos topamos con el problema del cubrebocas. Y ahorita que mencionaba de la discapacidad auditiva, el joven luego se acercó con nosotros y nos dijo, pues está muy padre, lo que pasa es de que ahora resulta que yo leía los labios, ¿sí? O le pedía al docente que el docente ponía la presentación y yo leía la presentación. Ahorita que ya está en la pizarra, yo ya no leo los labios. Y a pesar de que el docente sabe que se tiene que voltear, ¿no? Dice, sí se voltea, pero no leo los labios, trae el cubrebocas. Entonces nosotros hicimos una petición a nuestro director de comprar cubrebocas para todos los estudiantes, o sea, para todos los profesores que tienen estudiantes con esa discapacidad que están presencial, 20 cubrebocas. Y entonces esto nos ayudó a poder nosotros sensibilizar al profesor y decir, oye, pues vas a tener cubrebocas si quieres nomás en esa clase, no la tienes que traer en todas las clases, a lo mejor es incómodo, y luego ya te pones tu cubrebocas normal, ¿no? Entonces nada más para un poquito para hacer, insisto, creo que esto es cuando nos ponemos bien, comentaban, y que me voy a tomar ese programa, cuando todos nos ponemos en los zapatos del otro, creo que nos sensibiliza a decir, híjole, no está tan fácil. O sea, nosotros en FIME, cuando iniciamos incipientemente, hice yo un congreso, un día de inclusión, y yo me subía a silla de ruedas, y todos me decían, Claudia, ¿qué te estás subiendo a una silla de ruedas tú? Le digo, pues tengo que ver, o sea, me tienen que ver que yo lo hago. Pero es subdirectora, ¿y qué? Yo tengo a ver si no me caigo, porque subí escaleras con silla de 3 escaloncitos y bajé. Le digo, ¿y qué? O sea, si yo no me pongo en los zapatos, los demás docentes no lo van a hacer. Entonces yo creo que algo que es bien importante, no nada más es poner el dedo y etiquetar, sino es poner el dedo y ponértelo a ti mismo para que desde el cambio seas tú. Gracias. Muchas gracias, maestra Claudia. Felicitan aquí en el chat a Margarita por su valiosa ponencia, muy interesante el tema. Me gustaría que nos compartiera su correo, su número celular, en dónde contactarla, le dice el compañero Edgar Adrián Maldonado Vargas. Entonces, Sí, claro. Mi correo es magifilos, MAGUI FILOS @gmail.com. si lo Y repita. por ahí, sí, otra vez. MAGUI FILOS @gmail.com. Y bueno, muchas gracias. Ahí está, Y por Adrián. ahí también creo que había una pregunta de alguien que preguntaba sobre que si algo de las prácticas inclusivas. No sé, maestro, si está en el chat esa pregunta. Bueno, la felicitación. Ok, sí, está una pregunta. Gracias, Margarita. Se la hace Elvira Perales Ruiz, dice Margarita Olvera, la felicito de manera extraordinaria por su ponencia. Me gustaría saber cuál es su experiencia vivida en cuanto a la inclusión y sus recomendaciones para avanzar en este rubro. Si desea la respuesta de manera breve. Sí, claro. Bueno, mi experiencia pues es desde muy chica, porque siempre he estado en contextos escolares, deportivos y bueno, ya más grande a nivel profesional. Y bueno, en todos, justamente desde mi experiencia, es este reto
este reto en donde justamente la parte del otro, del acompañamiento social, siempre va a ser importante. Si bien es importante todas las políticas públicas, pero este acompañamiento, esta empatía, este quehacer humano, creo que es algo que tenemos que apostarle como sociedad. La cuestión de la empatía es algo que se nos está olvidando desde esta mirada contemporánea, en donde todo es rápido, en donde todo es material y en donde todo es en su mayoría visual. Regresar a esta parte humana en donde la escucha es importante, el voltear a ver al otro es importante y sobre todo tener la posibilidad de ofrecer una ayuda siempre será muy bienvenida para quienes cursamos con alguna condición distinta y yo estoy convencida de que hay seres humanos maravillosos porque no ha habido alguna actividad en mi vida que no haya podido realizar, pero siempre con el acompañamiento de seres maravillosos que me han acompañado a correr como guía, que me han acompañado en enseñarme a nadar, que me han acompañado en la licenciatura en una escuela pública y con mis compañeros de trabajo también, que finalmente es donde se construye este hacer cotidiano de la inclusión, con los que tenemos más cerca, con mi familia también, quienes son parte importante para que yo pueda estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Y bueno, pues sus referentes teóricos que nos manejó en la ponencia, ¿no? De Habermas, pues es un planteamiento hermenéutico en el sentido de rescatar al ser, ¿verdad? Que muchas veces andamos haciendo investigaciones fuera del ser humano y no nos interesan los sentimientos, las emociones ni las sensaciones. Creo que es una manera muy interesante de recordárnoslo y decírnoslo a través de su ponencia. Muy bien, nos están poniendo ahí en el chat una liga un link para evaluar las actividades que se han desarrollado y pues les pediríamos que lo respondieran cuando tengan tiempo. Y bueno, pues creo que ha sido una mesa muy rica en cuestión del eje de políticas inclusivas en instituciones educativas. Por supuesto que hay, pues en estos ámbitos siempre se quedan muchas preguntas, muchos comentarios, se nos pasan muchas cosas, pero bueno, es para darnos una idea de la dirección que están tomando los trabajos de investigación en esta área de la inclusividad. Yo me quedaría con las ganas de preguntarle cuando decía la compañera la maestra Claudia García Ancira, ¿no? De que algunos estudiantes prefieren conservarse virtuales. Pues también le diría que algunos profesores, muchos, ¿verdad? Principalmente los de tiempo completo de una universidad, ahí para que lo valore Claudia González Patricia, principalmente de la universidad de tiempo completo, que cobramos estímulos al desempeño, que tenemos reconocimiento al Sistema Nacional de Investigadores, que no hubo necesidad de salir en la pandemia, estábamos en un nicho de confort, ¿verdad? Y ahora también hay esa dificultad para que los profesores regresemos. Bueno, entonces es un llamado también a los profesores para que tomemos conciencia de que hay que hacer algo fuerte, algo robusto de nuestras actividades docentes e investigativas. Muy bien, pues los invito a que contesten el link que está por ahí en el chat y bueno, pues vamos a cerrar la mesa. Si hubiera algún comentario final, muy breve. Ariana. Si tiene algo que decirnos, Ariana Hernández. Bueno, creo que ya se fue a tomar su café. Bueno, pues un placer y esperemos que la memoria de este primer Congreso Internacional de Educación Inclusiva nos llegue por la vía que podamos tener acceso y bueno, pues a seguir trabajando por la inclusividad. Muchas gracias, feliz día y, perdón, Maestro, adelante. permítame, es que Margarita, escuchando, adelante.
Sí, es que escuché algunos mensajes de personas que me quieren contactar, pero no sé cómo rescatar los mensajes del chat. Entonces, ¿me permite dar mi teléfono para que ellos me puedan contactar? Ah, sí, adelante, Margarita. Ok, es 4422 31 91 75. Repito, 4422 31 91 75. Y bueno, ya hace un rato di mi correo, pero lo vuelvo a dar. Es MAGUI Pilos 73. Es que no les di el 73. Entonces otra vez Maguipilos 73 @gmail.com. Bueno, Gracias, maestro. gracias, Margarita. Bueno, pues ahí está el contacto para quien desee establecer comunicación con Margarita. Y pues solo me resta invitarlos el día de mañana a la conferencia magistral a las 9 de la mañana, que será la construcción de espacios escolares inclusivos, un acercamiento transversal a partir de la sociología del actor red. La va a presentar el doctor Sergio Arturo Ábalos Magaña, y bueno, pues es de la Universidad de París. Vamos a ver cómo manejan la inclusividad o cómo la están trabajando en otros países. Bueno, pues de mi parte es todo. Gracias. Que sigan disfrutando este hermoso día. Muchas gracias. Gracias. Damos fin a la mesa entonces.